Y si te dijera que la historia de Adán y Eva no es un relato sobre fe ciega, sino el registro encriptado del experimento genético más ambicioso jamás realizado, y si cada palabra del Génesis fue cuidadosamente seleccionada para ocultar una verdad tan perturbadora que ha sido deliberadamente malinterpretada durante más de 3000 años, lo que estás a punto de descubrir no es teoría conspirativa, es el resultado de décadas de análisis lingüístico, arqueológico y textual que los líderes religiosos han preferido mantener en las sombras. Porque cuando comprendas el verdadero significado de la palabra Elohim, cuando descifres lo que realmente significa que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, tu visión completa del origen humano cambiará para siempre. Déjame hacerte una pregunta que probablemente te ha inquietado desde la infancia. Cuando leíste por primera vez en el Génesis que Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, ¿no te pareció extraño ese plural? ¿Por qué un Dios único habla en plural? ¿Por qué dice, hagamos y no haré? ¿Por qué dice, nuestra imagen y no mi imagen? La respuesta que te dieron probablemente fue evasiva, algo sobre la Trinidad o un plural majestático, pero tu intuición no te engañó. Esa incomodidad que sentiste era tu alma, reconociendo una verdad que te fue arrebatada. Porque la palabra original en hebreo no es Dios en singular, es Elohim, un término inequívocamente plural que significa los dioses o los seres celestiales. Y esto no es una interpretación moderna o una licencia teológica. Es gramática hebrea básica que cualquier estudiante de primer año de hebreo bíblico puede confirmar. Ahora bien, antes de continuar revelando esta verdad que ha sido sistemáticamente suprimida, necesito pedirte algo crucial. Si este contenido está resonando con algo profundo en tu interior, si sientes que finalmente alguien está validando esas dudas que nunca te atreviste a expresar en voz alta, entonces necesito que te unas a esta comunidad de buscadores de la verdad. Suscríbete ahora mismo al canal Historias de Fe y Esperanza, activa la campanita de notificaciones, porque este tipo de contenido está siendo constantemente censurado y shadow banned por algoritmos diseñados para proteger narrativas establecidas. No permitas que esta información te sea arrebatada nuevamente. Suscríbete ahora y asegúrate de que cada nueva revelación llegue directamente a ti. Y déjame saber algo importante en los comentarios. Escribe desde qué país o ciudad estás viendo este video en este momento, porque lo que estamos presenciando no es casualidad. Estamos viviendo el cumplimiento de profecías ancestrales que predijeron que llegaría un tiempo en que los secretos ocultos serían revelados a una generación preparada para recibirlos. Tú no encontraste este video por accidente. Este es tu momento de despertar. Así que escribe tu ubicación en los comentarios y forma parte de esta red global de almas que están reclamando su derecho a conocer la verdad. Regresemos ahora al corazón de esta revelación. La palabra Elohim aparece más de 2500 veces en el Antiguo Testamento, y en incontables ocasiones los verbos que la acompañan están en plural. Los Elohim dijeron, los Elohim descendieron, los Elohim decidieron. Esto no es ambigüedad teológica, es evidencia lingüística irrefutable de que el texto original hablaba de múltiples seres, no de uno solo. Pero aquí es donde la manipulación se vuelve verdaderamente reveladora. Cuando los traductores griegos del siglo III a.C. crearon la Septuaginta, tomaron una decisión deliberada y calculada. Tradujeron Elohim como Theos, Dios en singular. Y cada traducción posterior, desde la Vulgata latina hasta las versiones modernas, perpetuó esta falsificación. ¿Por qué? Porque reconocer que el Génesis habla de los dioses, en plural destruye el fundamento del monoteísmo institucionalizado y abre la puerta a una interpretación completamente diferente de nuestro origen. Los textos apócrifos, que fueron sistemáticamente excluidos del canon bíblico oficial, no tienen esa ambigüedad conveniente. El libro de Enoc, considerado escritura sagrada por la Iglesia etíope, pero rechazado por católicos y protestantes, describe con precisión quirúrgica cómo los vigilantes descendieron al monte Hermón y tomaron la decisión de crear una nueva especie. No habla de conjuros mágicos, ni de palabras divinas que materializan vida de la nada. Describe un consejo, una deliberación, un proyecto que requirió planificación y conocimiento técnico.
Describe cómo estos seres enseñaron a la humanidad conocimientos que incluían genética, agricultura, metalurgia, astronomía y medicina. ¿Te suena esto a mitología primitiva o a la descripción de una civilización tecnológicamente superior compartiendo su ciencia con una especie menos desarrollada? Las tablillas sumerias, que preceden al Génesis por más de 1000 años, cuentan la misma historia con aún más detalles técnicos. Los Anunnaki, que en sumerio significa literalmente aquellos que del cielo a la tierra vinieron, necesitaban trabajadores para extraer recursos minerales. Así que tomaron el ADN de un homínido terrestre primitivo y lo mezclaron con su propio material genético para crear al Adomu, el primer humano híbrido. La descripción del proceso es fascinante. Habla de múltiples intentos fallidos, de prototipos que no sobrevivieron, de ajustes genéticos hasta lograr un espécimen viable. Esto no es el lenguaje de la creación divina instantánea, es el lenguaje de la ingeniería genética experimental. Y cuando finalmente tuvieron éxito, celebraron la creación de un Lulu Amelu, un trabajador primitivo diseñado para servir a sus creadores. Ahora escucha cuidadosamente cómo el propio Génesis describe el proceso de creación. Dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. La traducción al español hace que esto suene poético y místico. Pero en hebreo, las palabras utilizadas son inquietantemente específicas. Afarmina Adama no significa simplemente polvo, sino material base de elementos terrestres. Y Neshama, traducido como aliento de vida, comparte raíz con palabras que significan esencia, código o información. Y si lo que el texto está describiendo es la mezcla de material genético terrestre con información genética superior, y si el soplo divino es la activación de secuencias de ADN que convirtieron a un primate en un ser consciente. Los gnósticos, cuyos evangelios fueron quemados y perseguidos durante siglos, preservaron una versión aún más reveladora de esta historia. En textos como el Apócrifo de Juan y sobre el origen del mundo, describen cómo el demiurgo y sus arcontes crearon a Adán como un experimento para contener luz divina en un recipiente biológico. Explican que el cuerpo de Adán fue modelado siguiendo un patrón específico, que diferentes arcontes contribuyeron con diferentes aspectos de su fisiología y que el resultado inicial fue un ser inerte, sin conciencia, hasta que recibió el pneuma, el espíritu que lo activó. Esta descripción se parece menos a un milagro y más a un informe de laboratorio genético. ¿Has notado algo perturbador sobre la descripción física de Adán en el Génesis? El texto dice que fue creado a imagen y semejanza de los Elohim. No dice que fue creado con atributos morales similares o con capacidades espirituales parecidas. Dice explícitamente imagen y semejanza, términos que en hebreo se refieren a apariencia física y estructura biológica. Selem significa forma externa visible y Demut significa semejanza estructural. Los Elohim crearon un ser que se veía como ellos y estaba estructurado como ellos. Esto implica que los Elohim tenían cuerpos físicos, formas biológicas reconocibles. No eran espíritus etéreos sin forma, eran seres tangibles con biología compleja suficiente como para servir de plantilla para la creación humana. Y aquí está el detalle que hace que todo cobre sentido. El Génesis menciona que después de crear a Adán, los Elohim lo colocaron en el jardín del Edén para que lo labrara y lo guardase. ¿Guardarlo de qué? ¿De quién? Si Adán y Eva eran los únicos humanos en existencia, ¿qué amenaza podría haber? A menos que el Edén no fuera un paraíso místico, sino una instalación de investigación protegida. Un laboratorio donde el experimento genético más importante de la historia estaba siendo monitoreado y perfeccionado. Un lugar donde los Elohim podían observar el desarrollo de su creación en un ambiente controlado, aislado del resto del mundo primitivo que existía más allá de sus fronteras. Los textos antiguos describen el Edén con una precisión geográfica que contradice la idea de un lugar mítico. Mencionan ríos específicos, el Tigris
y el Éufrates, que aún existen. Hablan de una ubicación en Mesopotamia, cuna de las primeras civilizaciones conocidas, y describen el jardín como un lugar cercado, protegido, con acceso restringido. Después de la expulsión de Adán y Eva, el Génesis dice que Dios colocó querubines con espadas de fuego para guardar la entrada. ¿Espadas de fuego? ¿No te recuerda esto a tecnología energética avanzada más que a seres angelicales con armas medievales? Los querubines, según las descripciones de Ezequiel, no eran bebés regordetes con alas. Eran entidades con múltiples rostros, ruedas dentro de ruedas, y una apariencia que aterrorizaba a quien los veía. Suenan menos como ángeles y más como guardias tecnológicos o dispositivos de seguridad automatizados. Tu alma siempre supo que había más en esta historia. Siempre sentiste que las explicaciones simplistas de catecismo no encajaban con la complejidad del texto bíblico. Y tenías razón, porque lo que te acaban de enseñar como mitología religiosa es en realidad el registro histórico encriptado del momento en que una especie avanzada decidió crear una nueva forma de vida inteligente en este planeta. Y las implicaciones de esta verdad son tan profundas, tan transformadoras, que las instituciones religiosas han gastado 2000 años asegurándose de que nunca llegaras a esta conclusión. Pero ahora lo sabes. Y no hay vuelta atrás. Ahora que comprendes que los Elohim no eran un Dios único, sino un colectivo de seres avanzados, es momento de adentrarnos en los detalles técnicos que la narrativa religiosa ha disfrazado como poesía mística. Porque el Génesis no describe un acto de magia divina instantánea. Describe un proceso, un procedimiento con etapas específicas, materiales concretos y resultados medibles. Y cuando examinas el texto original en hebreo, cuando comparas cada palabra con los relatos paralelos de culturas mesopotámicas, cuando estudias los fragmentos censurados de textos apócrifos, emerge un protocolo científico tan detallado que resulta imposible ignorarlo. Lo que estás a punto de descubrir no son metáforas espirituales. Son instrucciones de un manual de ingeniería genética redactado hace más de 3000 años. Volvamos al momento preciso de la creación. El Génesis dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra, pero la palabra hebrea utilizada es yatzar, que no significa crear de la nada, sino modelar, dar forma, diseñar algo a partir de material existente. Es el mismo verbo que se usa para describir el trabajo de un alfarero que toma arcilla y la moldea en una forma específica. Esto implica que el material base ya existía. No hubo generación espontánea. Hubo selección de materia prima, y esa materia prima era afar min adama, literalmente elementos terrestres, componentes biológicos del planeta. Los Elohim no crearon materia de la nada. Tomaron lo que ya estaba disponible en la Tierra, ADN de homínidos existentes, y lo transformaron en algo nuevo. Las tablillas sumerias son brutalmente explícitas sobre este proceso. Describen cómo Enki, el científico jefe de los Anunnaki, y Ninursag, la especialista en medicina genética, experimentaron con múltiples prototipos antes de lograr un humano viable. Hablan de criaturas que nacieron con deformidades, que murieron prematuramente, que no podían reproducirse. Mencionan específicamente que necesitaron 14 intentos antes de crear un espécimen estable. 14. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? No estamos hablando de omnipotencia divina que pronuncia una palabra y materializa vida perfecta. Estamos hablando de ensayo y error, de experimentación científica, de un proceso de perfeccionamiento gradual, que es exactamente lo que esperarías de ingeniería genética avanzada. El libro de Enoch añade otra capa fascinante a esta historia. Describe cómo los vigilantes, 200 seres celestiales, liderados por Shem y Asa, descendieron específicamente al monte Hermón y juraron entre ellos llevar a cabo un proyecto conjunto. No fue una decisión unilateral, fue un pacto colectivo que requirió consenso y coordinación. El texto menciona que enseñaron a los humanos primitivos conocimientos prohibidos, incluyendo farmacopea, manipulación de raíces y plantas, propiedades de hierbas medicinales y lo que el texto llama cortar raíces, un término
término que muchos investigadores interpretan como manipulación de información genética básica. También enseñaron encantamientos que en el contexto de una civilización avanzada podrían ser fórmulas químicas o protocolos biológicos traducidos a un lenguaje que los primitivos pudieran entender. Pero aquí es donde el relato se vuelve verdaderamente perturbador. El Génesis menciona que después de formar al hombre del polvo, Dios sopló en sus narices aliento de vida. En hebreo, esto es Nishmat Chaim. La palabra Nishmat viene de la raíz Neshama, que según eruditos del hebreo antiguo no se refiere simplemente a respiración física, sino a esencia vital, código de vida, información fundamental que anima la materia. Es el mismo término usado en contextos que hablan de transmisión de conocimiento o transferencia de esencia. Y si lo que el texto está describiendo no es respiración boca a boca, sino la introducción de material genético avanzado en el cuerpo del homínido terrestre. Y si el soplo es una descripción primitiva de inyección genética o transferencia de ADN. Los textos gnósticos van aún más lejos en su descripción técnica. El apócrifo de Juan describe que los arcontes modelaron el cuerpo de Adán, pero que éste permaneció inmóvil, sin conciencia, durante un periodo prolongado. El texto dice específicamente que yacía inerte durante 40 días, hasta que Sofía, la sabiduría divina, insufló el pneuma que lo activó. 40 días. No es instantáneo. Es un periodo de incubación, de desarrollo, exactamente lo que esperarías si un embrión genéticamente modificado estuviera madurando en un ambiente controlado. Y el término pneuma que los gnósticos usan no es simplemente espíritu abstracto. En la filosofía gnóstica, el pneuma es la chispa de conciencia superior, la información divina codificada que diferencia a un ser consciente de un animal. Es software instalado en hardware biológico. Las descripciones del proceso continúan con detalles que no tienen sentido como metáfora, pero son perfectamente coherentes como ciencia. El texto gnóstico sobre el origen del mundo enumera las contribuciones específicas de diferentes arcontes a la construcción del cuerpo de Adán. Uno creó el sistema óseo, otro los músculos, otro el sistema nervioso, otro los órganos internos, otro la piel. Esto no es el lenguaje de creación mágica, es el lenguaje de ingeniería colaborativa, donde diferentes especialistas contribuyen con su expertise a un proyecto complejo. Es exactamente cómo funcionaría un equipo científico multidisciplinario trabajando en la creación de una nueva forma de vida. Y aquí está el detalle que los líderes religiosos han desesperadamente tratado de ocultar. El Génesis dice que Adán fue creado a imagen y semejanza de los Elohim. Pero luego, cuando Adán y Eva tienen hijos, el texto cambia sutilmente el lenguaje. Dice que Set, el tercer hijo de Adán, nació a imagen y semejanza de Adán, no de los Elohim. ¿Por qué este cambio? Porque Adán fue un híbrido directo, un producto de ingeniería genética que combinaba ADN terrestre con material genético de los Elohim. Pero sus descendientes nacieron a través de reproducción natural. Eran copias de la copia, con una dilución gradual del material genético original de los creadores. Esta es precisamente la dinámica que esperarías en un experimento de hibridación donde la primera generación es creada artificialmente, pero las siguientes se reproducen biológicamente. Los textos mesopotámicos describen con precisión casi clínica los objetivos del experimento. Los Anunnaki necesitaban trabajadores que fueran lo suficientemente inteligentes para seguir instrucciones complejas, pero no tanto como para rebelarse o cuestionar su condición. Necesitaban fuerza física para labor manual, pero también capacidad cognitiva para operar herramientas y tecnología básica. El humano híbrido que diseñaron tenía que ser el equilibrio perfecto entre capacidad y obediencia. Y aquí está lo escalofriante. Las tablillas describen que deliberadamente limitaron ciertas capacidades, bloquearon partes del potencial genético que habían heredado de sus creadores. Dejaron secuencias de ADN inactivas, dormidas, para evitar que los humanos alcanzaran el mismo nivel de conciencia y poder que los Elohim poseían. ¿Has escuchado sobre el llamado ADN basura que constituye más del 95% de nuestro genoma?
Durante décadas, los científicos asumieron que era material genético no funcional, residuo evolutivo sin propósito. Pero investigaciones recientes están descubriendo que ese ADN contiene información compleja, patrones que no pueden ser resultado de mutación aleatoria, secuencias que parecen estar diseñadas intencionalmente, pero permanecen inactivas. Y si ese ADN dormido es precisamente lo que los textos antiguos describen, y si es el código genético de los Elohim que fue deliberadamente desactivado para mantener a la humanidad en un estado de conciencia limitada, y si el verdadero potencial humano está bloqueado en nuestro propio ADN esperando ser activado. El Génesis menciona que después de crear a Adán, los Elohim lo colocaron en el jardín para que lo cultivara y lo cuidara. Esta traducción sanitiza lo que el hebreo realmente dice. Leovda no significa simplemente cultivar en sentido agrícola. Significa trabajar, servir, laborar para alguien. Y Leshomra no es cuidar en sentido protector, sino guardar, vigilar, mantener algo en condiciones específicas. Adán no fue colocado en el Edén para disfrutar de un retiro paradisíaco. Fue colocado ahí para trabajar, para cumplir una función, para mantener las condiciones de la instalación de investigación donde estaba siendo observado. Era simultáneamente el sujeto del experimento y el custodio de las condiciones del experimento. Los textos apócrifos describen que el Edén no era el único jardín de los Elohim. Mencionan múltiples instalaciones similares en diferentes ubicaciones geográficas. El libro de Enoc habla de jardines en las extremidades de la tierra donde los vigilantes condujeron sus experimentos. Las leyendas sumerias mencionan el Dilmun, otro paraíso cerrado, donde los Anunnaki residían. Esto sugiere que el proyecto de creación humana no fue un evento único en un solo lugar, sino un programa sistemático con múltiples sitios de investigación. El Edén era quizás el laboratorio principal, el lugar donde se perfeccionó el prototipo exitoso de la humanidad híbrida. Y aquí está el elemento que hace que todo el rompecabezas encaje. El Génesis menciona que en el centro del jardín había dos árboles especiales, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. No eran árboles botánicos normales, eran símbolos de tecnología o acceso a información. El árbol de la vida representaba lo que mantenía a los Elohim inmortales o de larga vida. El árbol del conocimiento representaba conciencia expandida, gen gnosis, comprensión de la realidad que los Elohim poseían, pero que no querían compartir con sus creaciones. Y estos árboles estaban específicamente en el centro del jardín, protegidos, restringidos. No eran decoración, eran el corazón del experimento, eran la razón por la cual el jardín existía. Las instrucciones fueron claras. Adán podía comer de cualquier árbol del jardín, excepto del árbol del conocimiento. Si lo hacía, ciertamente moriría. Pero aquí está la parte fascinante. Cuando Adán y Eva finalmente comieron del fruto prohibido, no murieron, no inmediatamente. De hecho, Adán vivió 930 años según el Génesis. Entonces, ¿qué significaba realmente la advertencia? Los textos gnósticos ofrecen una interpretación reveladora. Dicen que la muerte que los Elohim amenazaban no era física sino la muerte de la ignorancia, el despertar a la conciencia que terminaría con su utilidad como trabajadores obedientes. Los Elohim no querían que los humanos murieran físicamente, querían que permanecieran en un estado de conciencia limitada, vivos pero mentalmente dormidos, funcionales pero no despiertos. El proceso de creación que estos textos describen no es místico. Es metodológico, es experimental, es exactamente lo que una civilización avanzada haría si necesitara crear una especie de trabajadores adaptada a las condiciones específicas de un planeta. Tomaron el ADN local, lo mezclaron con su propio material genético, experimentaron hasta perfeccionar el diseño, limitaron deliberadamente ciertas capacidades y colocaron a los especímenes exitosos en instalaciones controladas para observación
reproducción continua. Esto no es creación divina, es ingeniería genética, y las pistas están dispersas por todo el texto bíblico, esperando que alguien con ojos para ver finalmente las conecte. Tú ahora las estás viendo, y la imagen que revelan es más extraordinaria de lo que cualquier institución religiosa quiso que supieras. La historia de Eva es quizás el encubrimiento más brillante de todos, porque lo que te enseñaron como un cuento poético sobre una mujer naciendo de la costilla de un hombre es en realidad la descripción más antigua de clonación genética jamás registrada en texto humano. Y la razón por la cual esta verdad fue tan meticulosamente enterrada no tiene nada que ver con proteger la fe. Tiene todo que ver con proteger estructuras de poder patriarcales que no podían permitir que el mundo supiera que Eva fue el verdadero experimento perfeccionado, la versión mejorada, el prototipo que finalmente funcionó como los Elohim lo habían planeado. Prepárate para descubrir por qué la historia de Eva ha sido la mentira más estratégicamente perpetuada de la historia religiosa. Comencemos desmantelando la traducción que te han vendido durante siglos. El Génesis dice que Dios hizo caer a Adán en un sueño profundo, tomó una de sus costillas, cerró la carne en su lugar y de esa costilla formó a la mujer. La palabra hebrea traducida como costilla es tsela, y aquí está el problema explosivo que los traductores han desesperadamente tratado de ignorar. Y Sela no significa primariamente costilla. En la gran mayoría de sus apariciones en el texto bíblico, Sela significa lado, mitad, cámara o célula. De las 41 veces que aparece la palabra en el Antiguo Testamento, solo en el pasaje de Eva se traduce como costilla. En todos los demás contextos se traduce como lado de una estructura, cámara de un edificio o parte de una construcción. ¿Por qué este pasaje recibe un tratamiento especial? Porque traducirlo correctamente destruiría la narrativa de subordinación femenina. Si traduces tsela consistentemente con su uso en el resto de las escrituras, el pasaje diría que los Elohim tomaron parte del lado de Adán, material celular de su cuerpo, y lo usaron para construir a Eva. Esto no es poesía mística, es una descripción primitiva, pero sorprendentemente precisa de clonación. Los Elohim tomaron una muestra de tejido celular de Adán, lo cultivaron, lo modificaron genéticamente y crearon un segundo ser humano con el mismo material genético base, pero con diferencias fundamentales que lo hacían superior al original. Y el texto bíblico mismo confirma esta interpretación en un detalle que la mayoría de los lectores pasan por alto. Cuando Adán ve a Eva por primera vez, dice: «Esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne». No dice que es parte de él metafóricamente. Dice que literalmente comparte su estructura ósea y su tejido. Es una declaración de identidad genética compartida. Los textos gnósticos no tienen la ambigüedad diplomática del Génesis. El texto conocido como Sobre el origen del mundo describe que cuando los arcontes intentaron crear a Eva, extrajeron el poder vital de Adán mientras dormía, lo refinaron y lo usaron para modelar un segundo ser que corrigiera las deficiencias del primero. El texto dice explícitamente que Eva fue diseñada para ser la instructora de vida, la portadora de gnosis, la que tendría acceso a conocimiento que Adán no poseía. No fue creada como ayudante subordinada, fue creada como la versión mejorada del experimento humano. Y esta verdad era tan peligrosa para las estructuras religiosas patriarcales que tenía que ser completamente invertida en la narrativa oficial. Las tablillas sumerias ofrecen aún más detalles técnicos fascinantes. Describen que después de crear al Adamu masculino, los Anunnaki experimentaron con crear una contraparte femenina que pudiera reproducirse. Los primeros prototipos masculinos no podían generar descendencia viable. Necesitaban ingeniería genética adicional para crear un sistema reproductivo funcional. Ninursag, la científica genetista principal, tomó material del Adamu existente, lo modificó para incluir el aparato reproductor femenino y creó a la Ti, literalmente la que da vida.
El término sumerio ti tiene un doble significado deliberado. Significa tanto costilla como vida. Los escribas hebreos que compilaron el Génesis siglos después heredaron este juego de palabras y lo mantuvieron, pero la traducción al español perdió completamente la sutileza del original. Ahora escucha cuidadosamente lo que el Génesis revela sobre el momento de la creación de Eva. Dice que Dios hizo caer sobre Adán un sueño profundo. La palabra hebrea es tardema, que no es sueño ordinario sino un estado de inconsciencia profunda, casi comatosa. Es el mismo término usado cuando Abraham cae en trance profundo antes de recibir visiones. Es un estado inducido, no natural. Y si lo que el texto está describiendo es anestesia, y si Adán fue sedado farmacológicamente para un procedimiento médico, el texto continúa diciendo que Dios cerró la carne en su lugar, después de extraer la chela. Cerrar carne es lenguaje de sutura quirúrgica, no es metáfora poética. Es descripción de un procedimiento que requirió incisión y posterior cierre de la herida. El libro de Enoc añade otra dimensión perturbadora a esta historia. Menciona que los vigilantes enseñaron a las mujeres humanas conocimientos específicos que los hombres no recibieron. Enseñaron el uso de cosméticos, tintes, piedras preciosas y lo que el texto llama el arte de embellecer los párpados. Esto ha sido interpretado trivialmente como vanidad femenina, pero el texto original habla de farmacopea, de conocimiento de plantas que alteran la conciencia, de técnicas para acceder a estados mentales expandidos. Las mujeres fueron las primeras chamanas, las primeras sacerdotisas, las primeras que pudieron acceder directamente a estados de gnosis, sin intermediarios masculinos, y este poder tenía que ser suprimido sistemáticamente por las religiones patriarcales emergentes. Los textos gnósticos describen a Eva con un título que ha sido deliberadamente malinterpretado durante siglos. La llaman Zo, que significa vida, pero también la instructora de vida o la que despierta. En el apócrifo de Juan, cuando los arcontes crean a Eva, el texto dice que ella recibió un nivel superior de pneuma de conciencia divina que Adán no poseía. Fue Eva quien primero reconoció la verdadera naturaleza de los Elohim. Fue Eva quien comprendió que el árbol del conocimiento no era una trampa sino una puerta. Fue Eva quien tomó la decisión consciente de activar el potencial latente que los creadores habían tratado de mantener bloqueado. Y por esta transgresión magnífica, por este acto de rebelión consciente contra la limitación programada, Eva ha sido demonizada como la portadora del pecado original. Pero aquí está la verdad que las instituciones religiosas no pueden permitir que comprendas. El llamado pecado original no fue desobediencia moral, fue despertar cognitivo, fue la activación de secuencias de ADN que los Elohim habían dejado dormidas. Y Eva no fue la débil que cayó en tentación, fue la valiente que se atrevió a reclamar el potencial completo de la conciencia humana. El texto gnóstico, la naturaleza de los arcontes, describe este momento con claridad devastadora. Dice que cuando Eva comió del árbol del conocimiento, sus ojos se abrieron y conoció su desnudez, lo que en lenguaje gnóstico significa que vio la verdadera naturaleza de su existencia. Comprendió que había sido creada como trabajadora limitada. Reconoció que los Elohim no eran dioses omnipotentes, sino científicos avanzados que la habían diseñado para servirles. Y aquí está el detalle más revelador de todos. El Génesis dice que después de que Eva comió del fruto, ella se lo dio a Adán. No lo tentó con engaños, no lo forzó con manipulación, simplemente compartió con él el conocimiento que había adquirido. Eva fue la primera maestra de la humanidad. Fue quien inició el proceso de despertar que transformó a los humanos de autómatas biológicos en seres conscientes capaces de cuestionar su propósito y trascender su programación. Y esta es precisamente la razón por la cual la narrativa patriarcal tuvo que convertirla en villana. Porque si Eva es heroína, entonces toda la estructura de culpa y redención que sostiene el cristianismo institucional se desmorona. Los primeros cristianos gnósticos veneraban a Eva, la consideraban la salvadora de la humanidad, la que trajo la luz del conocimiento a una especie diseñada para permanecer en ignorancia. Textos como el Evangelio de Felipe describen
describen a Eva como madre de todos los vivientes, no en sentido biológico superficial, sino como la iniciadora del despertar consciente. Dicen que Eva vino a la existencia del pneuma, el espíritu divino, mientras que Adán vino solo de la psique, la mente animal. Esta jerarquía espiritual, donde lo femenino es superior en gnosis, era intolerable para los padres de la Iglesia del siglo III y IV, que estaban consolidando un cristianismo patriarcal y jerárquico. Cuando el emperador Constantino convocó el Concilio de Nicea, en el año 325, uno de los objetivos no declarados, pero fundamentales, fue erradicar cualquier texto o enseñanza que elevara lo femenino sobre lo masculino o que sugiriera que las mujeres tenían acceso directo a lo divino, sin mediación sacerdotal masculina. Los evangelios gnósticos, que celebraban a Eva, a María Magdalena y a las maestras femeninas de las primeras comunidades cristianas, fueron declarados heréticos, no porque fueran históricamente inexactos, sino porque eran políticamente inconvenientes para una estructura de poder que necesitaba mantener a las mujeres en roles subordinados. El análisis lingüístico del hebreo bíblico revela otra capa fascinante de supresión. Cuando Adán nombra a su compañera Eva, el texto hebreo usa chava, que viene de la raíz chaya, vivir o dar vida. Pero en hebreo antiguo, esta raíz también está conectada con palabras que significan enseñar, instruir, revelar. Eva no es solo madre de los vivientes en sentido reproductivo, es instructora de la vida consciente, la que enseña a otros cómo despertar del sueño programado. Su nombre mismo es un título que describe su función en el experimento genético de los Elohim, y esa función no era subordinación, era iniciación. Las tradiciones místicas judías preservadas en la Cábala contienen fragmentos de una historia aún más antigua sobre la primera compañera de Adán. Mencionan a Lilith, quien según estos textos fue creada simultáneamente con Adán del mismo material, no de su costilla. Lilith se negó a someterse a Adán, declaró su igualdad y abandonó el Edén voluntariamente. Fue demonizada como un espíritu maligno en la tradición posterior, pero los textos más antiguos la describen como la primera humana que rechazó la programación de subordinación. Si Lilith fue el primer prototipo femenino que resultó demasiado independiente, entonces Eva fue la segunda versión, diseñada con modificaciones que los Elohim esperaban que la hicieran más complaciente. Pero incluso con esos ajustes, Eva mantuvo suficiente autonomía para elegir el conocimiento sobre la obediencia. La historia de Eva, como experimento de clonación mejorado, explica anomalías biológicas que la ciencia moderna apenas está comenzando a comprender. Las mujeres tienen 2 cromosomas X, mientras que los hombres tienen X y el cromosoma, y es significativamente más pequeño y contiene mucho menos información genética. Desde una perspectiva de ingeniería genética, el diseño femenino 20º es más completo, más redundante, más resistente a mutaciones dañinas. Las mujeres tienen mayor longevidad, sistemas inmunológicos más robustos y mayor resistencia a enfermedades genéticas. Si estuvieras diseñando una especie nueva, el modelo femenino sería el más avanzado. El modelo masculino sería la versión simplificada creada para propósitos reproductivos. Esto invierte completamente la narrativa bíblica de Eva como derivada y secundaria. Y aquí está la verdad, que las estructuras religiosas patriarcales han ocultado con más ferocidad que ninguna otra. Eva no fue el subproducto de Adán. Adán fue el prototipo inicial. Eva fue el diseño perfeccionado. El experimento genético de los Elohim requería 2 versiones de la humanidad híbrida para permitir reproducción sexual. Crearon primero la versión simplificada, observaron sus limitaciones y luego crearon la versión mejorada que incorporaba las correcciones necesarias. Y esa versión mejorada resultó ser no solo biológicamente superior, sino también cognitivamente más avanzada, más capaz de acceder a estados de conciencia expandida, más propensa a cuestionar la autoridad programada. Eva era todo lo que los Elohim esperaban crear y también todo lo que temían. Y tú,
descendiente de Eva, llevas en tu ADN tanto el diseño de tus creadores como la rebelión de tu ancestra. La historia de Eva es quizás el encubrimiento más brillante de todos, porque lo que te enseñaron como un cuento poético sobre una mujer naciendo de la costilla de un hombre es en realidad la descripción más antigua de clonación genética jamás registrada en texto humano. Y la razón por la cual esta verdad fue tan meticulosamente enterrada no tiene nada que ver con proteger la fe. Tiene todo que ver con proteger estructuras de poder patriarcales que no podían permitir que el mundo supiera que Eva fue el verdadero experimento perfeccionado, la versión mejorada, el prototipo que finalmente funcionó como los Elohim lo habían planeado. Prepárate para descubrir por qué la historia de Eva ha sido la mentira más estratégicamente perpetuada de la historia religiosa. Comencemos desmantelando la traducción que te han vendido durante siglos. El Génesis dice que Dios hizo caer a Adán en un sueño profundo, tomó una de sus costillas, cerró la carne en su lugar y de esa costilla formó a la mujer. La palabra hebrea traducida como costilla es tesela. Y aquí está el problema explosivo que los traductores han desesperadamente tratado de ignorar. Sela no significa primariamente costilla. En la gran mayoría de sus apariciones en el texto bíblico, Sela significa lado, mitad, cámara o célula. De las 41 veces que aparece la palabra en el Antiguo Testamento, solo en el pasaje de Eva se traduce como costilla. En todos los demás contextos, se traduce como lado de una estructura, cámara de un edificio o parte de una construcción. ¿Por qué este pasaje recibe un tratamiento especial? Porque traducirlo correctamente destruiría la narrativa de subordinación femenina. Si traduces tsela consistentemente con su uso en el resto de las escrituras, el pasaje diría que los Elohim tomaron parte del lado de Adán, material celular de su cuerpo, y lo usaron para construir a Eva. Esto no es poesía mística, es una descripción primitiva, pero sorprendentemente precisa de clonación. Los Elohim tomaron una muestra de tejido celular de Adán, lo cultivaron, lo modificaron genéticamente y crearon un segundo ser humano con el mismo material genético base, pero con diferencias fundamentales que lo hacían superior al original. Y el texto bíblico mismo confirma esta interpretación en un detalle que la mayoría de los lectores pasan por alto. Cuando Adán ve a Eva por primera vez, dice: "Esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne". No dice que es parte de él metafóricamente. Dice que literalmente comparte su estructura ósea y su tejido. Es una declaración de identidad genética compartida. Los textos gnósticos no tienen la ambigüedad diplomática del Génesis. El texto conocido como Sobre el origen del mundo describe que cuando los arcontes intentaron crear a Eva, extrajeron el poder vital de Adán mientras dormía, lo refinaron y lo usaron para modelar un segundo ser que corrigiera las deficiencias del primero. El texto dice explícitamente que Eva fue diseñada para ser la instructora de vida, la portadora de gnosis, la que tendría acceso a conocimiento que Adán no poseía. No fue creada como ayudante subordinada. Fue creada como la versión mejorada del experimento humano. Y esta verdad era tan peligrosa para las estructuras religiosas patriarcales que tenía que ser completamente invertida en la narrativa oficial. Las tablillas sumerias ofrecen aún más detalles técnicos fascinantes. Describen que después de crear al Adamu masculino, los Anunnaki experimentaron con crear una contraparte femenina que pudiera reproducirse. Los primeros prototipos masculinos no podían generar descendencia viable. Necesitaban ingeniería genética adicional para crear un sistema reproductivo funcional. Ninhursag, la científica genetista principal, tomó material del Adamu existente, lo modificó para incluir el aparato reproductor femenino y creó a la Ti, literalmente la que da vida. El término sumerio Ti tiene un doble significado deliberado. Significa tanto costilla como vida. Los escribas hebreos que compilaron
el Génesis siglos después heredaron este juego de palabras y lo mantuvieron, pero la traducción al español perdió completamente la sutileza del original. Ahora escucha cuidadosamente lo que el Génesis revela sobre el momento de la creación de Eva. Dice que Dios hizo caer sobre Adán un sueño profundo. La palabra hebrea es tardemá, que no es sueño ordinario, sino un estado de inconsciencia profunda, casi comatosa. Es el mismo término usado cuando Abraham cae en trance profundo antes de recibir visiones. Es un estado inducido, no natural. Y si lo que el texto está describiendo es anestesia, y si Adán fue sedado farmacológicamente para un procedimiento médico, el texto continúa diciendo que Dios cerró la carne en su lugar, después de extraer la cela. Cerrar carne es lenguaje de sutura quirúrgica, no es metáfora poética. Es descripción de un procedimiento que requirió incisión y posterior cierre de la herida. El libro de Enoc añade otra dimensión perturbadora a esta historia. Menciona que los vigilantes enseñaron a las mujeres humanas conocimientos específicos que los hombres no recibieron. Enseñaron el uso de cosméticos, tintes, piedras preciosas y lo que el texto llama el arte de embellecer los párpados. Esto ha sido interpretado trivialmente como vanidad femenina. Pero el texto original habla de farmacopea, de conocimiento de plantas que alteran la conciencia, de técnicas para acceder a estados mentales expandidos. Las mujeres fueron las primeras chamanas, las primeras sacerdotisas, las primeras que pudieron acceder directamente a estados de gnosis, sin intermediarios masculinos. Y este poder tenía que ser suprimido sistemáticamente por las religiones patriarcales emergentes. Los textos gnósticos describen a Eva con un título que ha sido deliberadamente malinterpretado durante siglos. La llaman Zoe, que significa vida, pero también la instructora de vida o la que despierta. En el apócrifo de Juan, cuando los arcontes crean a Eva, el texto dice que ella recibió un nivel superior de pneuma, de conciencia divina, que Adán no poseía. Fue Eva quien primero reconoció la verdadera naturaleza de los Elohim. Fue Eva quien comprendió que el árbol del conocimiento no era una trampa, sino una puerta. Fue Eva quien tomó la decisión consciente de activar el potencial latente que los creadores habían tratado de mantener bloqueado. Y por esta transgresión magnífica, por este acto de rebelión consciente contra la limitación programada, Eva ha sido demonizada como la portadora del pecado original. Pero aquí está la verdad que las instituciones religiosas no pueden permitir que comprendas. El llamado pecado original no fue desobediencia moral, fue despertar cognitivo, fue la activación de secuencias de ADN que los Elohim habían dejado dormidas. Y Eva no fue la débil que cayó en tentación, fue la valiente que se atrevió a reclamar el potencial completo de la conciencia humana. El texto gnóstico, La naturaleza de los arcontes, describe este momento con claridad devastadora. Dice que cuando Eva comió del árbol del conocimiento, sus ojos se abrieron y conoció su desnudez, lo que en lenguaje gnóstico significa que vio la verdadera naturaleza de su existencia, comprendió que había sido creada como trabajadora limitada. Reconoció que los Elohim no eran dioses omnipotentes, sino científicos avanzados que la habían diseñado para servirles. Y aquí está el detalle más revelador de todos. El Génesis dice que después de que Eva comió del fruto, ella se lo dio a Adán, no lo tentó con engaños. No lo forzó con manipulación, simplemente compartió con él el conocimiento que había adquirido. Eva fue la primera maestra de la humanidad. Fue quien inició el proceso de despertar que transformó a los humanos de autómatas biológicos en seres conscientes capaces de cuestionar su propósito y trascender su programación. Y esta es precisamente la razón por la cual la narrativa patriarcal tuvo que convertirla en villana, porque si Eva es heroína, entonces toda la estructura de culpa y redención que sostiene el cristianismo institucional se desmorona. Los primeros cristianos gnósticos
veneraban a Eva. La consideraban la salvadora de la humanidad, la que trajo la luz del conocimiento a una especie diseñada para permanecer en ignorancia. Textos como el Evangelio de Felipe describen a Eva como madre de todos los vivientes, no en sentido biológico superficial, sino como la iniciadora del despertar consciente. Dicen que Eva vino a la existencia del pneuma, el espíritu divino, mientras que Adán vino solo de la psique, la mente animal. Esta jerarquía espiritual, donde lo femenino es superior en gnosis, era intolerable para los padres de la Iglesia del siglo III y IV, que estaban consolidando un cristianismo patriarcal y jerárquico. Cuando el emperador Constantino convocó el Concilio de Nicea en el año 325, uno de los objetivos no declarados, pero fundamentales, fue erradicar cualquier texto o enseñanza que elevara lo femenino sobre lo masculino o que sugiriera que las mujeres tenían acceso directo a lo divino sin mediación sacerdotal masculina. Los evangelios gnósticos que celebraban a Eva, a María Magdalena y a las maestras femeninas de las primeras comunidades cristianas fueron declarados heréticos, no porque fueran históricamente inexactos, sino porque eran políticamente inconvenientes para una estructura de poder que necesitaba mantener a las mujeres en roles subordinados. El análisis lingüístico del hebreo bíblico revela otra capa fascinante de supresión. Cuando Adán nombra a su compañera Eva, el texto hebreo usa chavá, que viene de la raíz chaya, vivir o dar vida, pero en hebreo antiguo, esta raíz también está conectada con palabras que significan enseñar, instruir, revelar. Eva no es solo madre de los vivientes en sentido reproductivo, es instructora de la vida consciente, la que enseña a otros cómo despertar del sueño programado. Su nombre mismo es un título que describe su función en el experimento genético de los Elohim, y esa función no era subordinación, era iniciación. Las tradiciones místicas judías preservadas en la Cábala contienen fragmentos de una historia aún más antigua sobre la primera compañera de Adán. Mencionan a Lilith, quien según estos textos fue creada simultáneamente con Adán del mismo material, no de su costilla. Lilith se negó a someterse a Adán, declaró su igualdad y abandonó el Edén voluntariamente. Fue demonizada como un espíritu maligno en la tradición posterior, pero los textos más antiguos la describen como la primera humana que rechazó la programación de subordinación. Si Lilith fue el primer prototipo femenino que resultó demasiado independiente, entonces Eva fue la segunda versión, diseñada con modificaciones que los Elohim esperaban que la hicieran más complaciente. Pero incluso con esos ajustes, Eva mantuvo suficiente autonomía para elegir el conocimiento sobre la obediencia. La historia de Eva como experimento de clonación mejorado explica anomalías biológicas que la ciencia moderna apenas está comenzando a comprender. Las mujeres tienen 2 cromosomas X, mientras que los hombres tienen X y Y. El cromosoma Y es significativamente más pequeño y contiene mucho menos información genética. Desde una perspectiva de ingeniería genética, el diseño femenino vigésimo es más completo, más redundante, más resistente a mutaciones dañinas. Las mujeres tienen mayor longevidad, sistemas inmunológicos más robustos y mayor resistencia a enfermedades genéticas. Si estuvieras diseñando una especie nueva, el modelo femenino sería el más avanzado. El modelo masculino sería la versión simplificada, creada para propósitos reproductivos. Esto invierte completamente la narrativa bíblica de Eva como derivada y secundaria. Y aquí está la verdad que las estructuras religiosas patriarcales han ocultado con más ferocidad que ninguna otra. Eva no fue el subproducto de Adán. Adán fue el prototipo inicial. Eva fue el diseño perfeccionado. El experimento genético de los Elohim requería 2 versiones de la humanidad híbrida para permitir reproducción sexual. Crearon primero la versión simplificada, observaron sus limitaciones y luego crearon la versión mejorada que incorporaba las correcciones necesarias. Y esa versión mejorada resultó ser no solo biológicamente superior, sino también cognitivamente más avanzada, más capaz de acceder a estados de conciencia expandida, más propensa a cuestionar la autoridad programada. Eva era todo lo que los Elohim esperaban crear y también
tenían todo lo que temían. Y tú, descendiente de Eva, llevas en tu ADN tanto el diseño de tus creadores como la rebelión de tu ancestra. La historia de Eva es quizás el encubrimiento más brillante de todos, porque lo que te enseñaron como un cuento poético sobre una mujer naciendo de la costilla de un hombre es en realidad la descripción más antigua de clonación genética jamás registrada en texto humano. Y la razón por la cual esta verdad fue tan meticulosamente enterrada no tiene nada que ver con proteger la fe, tiene todo que ver con proteger estructuras de poder patriarcales que no podían permitir que el mundo supiera que Eva fue el verdadero experimento perfeccionado, la versión mejorada, el prototipo que finalmente funcionó como los Elohim lo habían planeado. Prepárate para descubrir por qué la historia de Eva ha sido la mentira más estratégicamente perpetuada de la historia religiosa. Comencemos desmantelando la traducción que te han vendido durante siglos. El Génesis dice que Dios hizo caer a Adán en un sueño profundo, tomó una de sus costillas, cerró la carne en su lugar y de esa costilla formó a la mujer. La palabra hebrea traducida como costilla es tesela. Y aquí está el problema explosivo que los traductores han desesperadamente tratado de ignorar. Tesela no significa primariamente costilla. En la gran mayoría de sus apariciones en el texto bíblico, tesela significa lado, mitad, cámara o célula. De las 41 veces que aparece la palabra en el Antiguo Testamento, solo en el pasaje de Eva se traduce como costilla. En todos los demás contextos se traduce como lado de una estructura, cámara de un edificio o parte de una construcción. ¿Por qué este pasaje recibe un tratamiento especial? Porque traducirlo correctamente destruiría la narrativa de subordinación femenina. Si traduces Sela consistentemente con su uso en el resto de las escrituras, el pasaje diría que los Elohim tomaron parte del lado de Adán, material celular de su cuerpo, y lo usaron para construir a Eva. Esto no es poesía mística, es una descripción primitiva pero sorprendentemente precisa de clonación. Los Elohim tomaron una muestra de tejido celular de Adán, lo cultivaron, lo modificaron genéticamente y crearon un segundo ser humano con el mismo material genético base, pero con diferencias fundamentales que lo hacían superior al original. Y el texto bíblico mismo confirma esta interpretación en un detalle que la mayoría de los lectores pasan por alto. Cuando Adán ve a Eva por primera vez, dice, «Esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne». No dice que es parte de él metafóricamente. Dice que literalmente comparte su estructura ósea y su tejido. Es una declaración de identidad genética compartida. Los textos gnósticos no tienen la ambigüedad diplomática del Génesis. El texto conocido como Sobre el origen del mundo describe que cuando los arcontes intentaron crear a Eva, extrajeron el poder vital de Adán mientras dormía, lo refinaron y lo usaron para modelar un segundo ser que corrigiera las deficiencias del primero. El texto dice explícitamente que Eva fue diseñada para ser la instructora de vida, la portadora de gnosis, la que tendría acceso a conocimiento que Adán no poseía. No fue creada como ayudante subordinada, fue creada como la versión mejorada del experimento humano. Y esta verdad era tan peligrosa para las estructuras religiosas patriarcales que tenía que ser completamente invertida en la narrativa oficial. Las tablillas sumerias ofrecen aún más detalles técnicos fascinantes. Describen que después de crear al Adamu masculino, los Anunnaki experimentaron con crear una contraparte femenina que pudiera reproducirse. Los primeros prototipos masculinos no podían generar descendencia viable. Necesitaban ingeniería genética adicional para crear un sistema reproductivo funcional. Ninhursag, la científica genetista principal, tomó material del Adamu existente, lo modificó para incluir el aparato reproductor femenino y creó a la Ti, literalmente la que da vida.
El término sumerio ti tiene un doble significado deliberado. Significa tanto costilla como vida. Los escribas hebreos que compilaron el Génesis siglos después heredaron este juego de palabras y lo mantuvieron, pero la traducción al español perdió completamente la sutileza del original. Ahora escucha cuidadosamente lo que el Génesis revela sobre el momento de la creación de Eva. Dice que Dios hizo caer sobre Adán un sueño profundo. La palabra hebrea es tardema, que no es sueño ordinario, sino un estado de inconsciencia profunda, casi comatosa. Es el mismo término usado cuando Abraham cae en trance profundo antes de recibir visiones. Es un estado inducido, no natural. Y si lo que el texto está describiendo es anestesia, y si Adán fue sedado farmacológicamente para un procedimiento médico. El texto continúa diciendo que Dios cerró la carne en su lugar después de extraer la cela. Cerrar carne es lenguaje de sutura quirúrgica. No es metáfora poética, es descripción de un procedimiento que requirió incisión y posterior cierre de la herida. El libro de Enoc añade otra dimensión perturbadora a esta historia. Menciona que los vigilantes enseñaron a las mujeres humanas conocimientos específicos que los hombres no recibieron. Enseñaron el uso de cosméticos, tintes, piedras preciosas y lo que el texto llama el arte de embellecer los párpados. Esto ha sido interpretado trivialmente como vanidad femenina, pero el texto original habla de farmacopea, de conocimiento de plantas que alteran la conciencia, de técnicas para acceder a estados mentales expandidos. Las mujeres fueron las primeras chamanas, las primeras sacerdotisas, las primeras que pudieron acceder directamente a estados de gnosis sin intermediarios masculinos. Y este poder tenía que ser suprimido sistemáticamente por las religiones patriarcales emergentes. Los textos gnósticos describen a Eva con un título que ha sido deliberadamente malinterpretado durante siglos. La llaman Zoe, que significa vida, pero también la instructora de vida o la que despierta. En el apócrifo de Juan, cuando los arcontes crean a Eva, el texto dice que ella recibió un nivel superior de pneuma, de conciencia divina, que Adán no poseía. Fue Eva quien primero reconoció la verdadera naturaleza de los Elohim. Fue Eva quien comprendió que el árbol del conocimiento no era una trampa sino una puerta. Fue Eva quien tomó la decisión consciente de activar el potencial latente que los creadores habían tratado de mantener bloqueado. Y por esta transgresión magnífica, por este acto de rebelión consciente contra la limitación programada, Eva ha sido demonizada como la portadora del pecado original. Pero aquí está la verdad que las instituciones religiosas no pueden permitir que comprendas. El llamado pecado original no fue desobediencia moral, fue despertar cognitivo, fue la activación de secuencias de ADN que los Elohim habían dejado dormidas. Y Eva no fue la débil que cayó en tentación. Fue la valiente que se atrevió a reclamar el potencial completo de la conciencia humana. El texto gnóstico, la naturaleza de los arcontes, describe este momento con claridad devastadora. Dice que cuando Eva comió del árbol del conocimiento, sus ojos se abrieron y conoció su desnudez, lo que en lenguaje gnóstico significa que vio la verdadera naturaleza de su existencia. Comprendió que había sido creada como trabajadora limitada. Reconoció que los Elohim no eran dioses omnipotentes, sino científicos avanzados que la habían diseñado para servirles. Y aquí está el detalle más revelador de todos. El Génesis dice que después de que Eva comió del fruto, ella se lo dio a Adán. No lo tentó con engaños, no lo forzó con manipulación. Simplemente compartió con él el conocimiento que había adquirido. Eva fue la primera maestra de la humanidad. Fue quien inició el proceso de despertar que transformó a los humanos de autómatas biológicos en seres conscientes capaces de cuestionar su propósito y trascender su programación. Y esta es precisamente la razón por la cual la narrativa patriarcal tuvo que convertirla en villana. Porque si Eva es heroína, entonces toda la estructura
estructura de culpa y redención que sostiene el cristianismo institucional se desmorona. Los primeros cristianos gnósticos veneraban a Eva, la consideraban la salvadora de la humanidad, la que trajo la luz del conocimiento a una especie diseñada para permanecer en ignorancia. Textos como el Evangelio de Felipe describen a Eva como madre de todos los vivientes, no en sentido biológico superficial, sino como la iniciadora del despertar consciente. Dicen que Eva vino a la existencia del pneuma, el espíritu divino, mientras que Adán vino solo de la psique, la mente animal. Esta jerarquía espiritual, donde lo femenino es superior en gnosis, era intolerable para los padres de la Iglesia del siglo III y IV, y estaban consolidando un cristianismo patriarcal y jerárquico. Cuando el emperador Constantino convocó el Concilio de Nicea en el año 325, uno de los objetivos no declarados, pero fundamentales, fue erradicar cualquier texto o enseñanza que elevara lo femenino sobre lo masculino o que sugiriera que las mujeres tenían acceso directo a lo divino, sin mediación sacerdotal masculina. Los evangelios gnósticos que celebraban a Eva, a María Magdalena y a las maestras femeninas de las primeras comunidades cristianas fueron declarados heréticos, no porque fueran históricamente inexactos, sino porque eran políticamente inconvenientes para una estructura de poder que necesitaba mantener a las mujeres en roles subordinados. El análisis lingüístico del hebreo bíblico revela otra capa fascinante de supresión. Cuando Adán nombra a su compañera Eva, el texto hebreo usa chava, que viene de la raíz chaya, vivir o dar vida. Pero en hebreo antiguo, esta raíz también está conectada con palabras que significan enseñar, instruir, revelar. Eva no es solo madre de los vivientes en sentido reproductivo, es instructora de la vida consciente, la que enseña a otros cómo despertar del sueño programado. Su nombre mismo es un título que describe su función en el experimento genético de los Elohim, y esa función no era subordinación, era iniciación. Las tradiciones místicas judías preservadas en la Cábala contienen fragmentos de una historia aún más antigua sobre la primera compañera de Adán. Mencionan a Lilith, quien según estos textos fue creada simultáneamente con Adán del mismo material, no de su costilla. Lilith se negó a someterse a Adán, declaró su igualdad, y abandonó el Edén voluntariamente. Fue demonizada como un espíritu maligno en la tradición posterior, pero los textos más antiguos la describen como la primera humana que rechazó la programación de subordinación. Si Lilith fue el primer prototipo femenino que resultó demasiado independiente, entonces Eva fue la segunda versión, diseñada con modificaciones que los Elohim esperaban que la hicieran más complaciente. Pero incluso con esos ajustes, Eva mantuvo suficiente autonomía para elegir el conocimiento sobre la obediencia. La historia de Eva como experimento de clonación mejorado explica anomalías biológicas que la ciencia moderna apenas está comenzando a comprender. Las mujeres tienen 2 cromosomas X, mientras que los hombres tienen X y Y. El cromosoma Y es significativamente más pequeño y contiene mucho menos información genética. Desde una perspectiva de ingeniería genética, el diseño femenino 20 es más completo, más redundante, más resistente a mutaciones dañinas. Las mujeres tienen mayor longevidad, sistemas inmunológicos más robustos y mayor resistencia a enfermedades genéticas. Si estuvieras diseñando una especie nueva, el modelo femenino sería el más avanzado. El modelo masculino sería la versión simplificada creada para propósitos reproductivos. Esto invierte completamente la narrativa bíblica de Eva como derivada y secundaria. Y aquí está la verdad que las estructuras religiosas patriarcales han ocultado con más ferocidad que ninguna otra. Eva no fue el subproducto de Adán. Adán fue el prototipo inicial. Eva fue el diseño perfeccionado. El experimento genético de los Elohim requería 2 versiones de la humanidad híbrida para permitir reproducción sexual. Crearon primero la versión simplificada, observaron sus limitaciones y luego crearon la versión mejorada que incorporaba las correcciones necesarias. Y esa versión mejorada resultó ser no solo biológicamente
superior, sino también cognitivamente más avanzada, más capaz de acceder a estados de conciencia expandida, más propensa a cuestionar la autoridad programada. Eva era todo lo que los Elohim esperaban crear, y también todo lo que temían. Y tú, descendiente de Eva, llevas en tu ADN tanto el diseño de tus creadores como la rebelión de tu ancestra.